concentrarnos más en entrar a la presencia de Dios para conocer más su voluntad, porque Amén. con cada persona Él tiene un propósito, con cada persona Él está manejando algo en nuestro corazón y afecta la vida de las personas que lo rodean. Eso es lo que vamos a ver hoy, porque es la vida de José, pero vista desde su familia. O sea, su familia, Jacob, su mamá, cómo influyeron en la vida de José, en su vida interna, en su carácter, en su vida, y cómo las semillas que nosotros sembramos en nuestros hijos, eso después, más adelante, va a salir fruto. Algo va a salir de ahí. Y todo lo que hagamos hoy, eso se va a ver mañana. Todo, absolutamente todo va a salir a la luz. Y como familias como Jacob, como Abraham, que eran hijos de Dios, que conocían al Señor y con todo eso se equivocaron, cometieron muchas fallas, pero Dios cumple sus promesas y Dios tenía un pacto con ellos y Dios no miente y Dios lo que dice que va a hacer, lo va a hacer. Así uno se desvíe, así uno haga, así uno peque, así uno haga lo que quiera, David Dios va a hacer lo que va a hacer con nosotras. O sea, Dios tiene un propósito con cada una de nosotras. Que tiene un plan, sí. Él tiene un plan y lo va a realizar. Lo va a realizar. Por encima de todo. Y nadie puede, hasta lo que no se cumpla ese propósito que Dios tiene, no te muere, así te ponga grave, no te mueres, si ese propósito no se ha cumplido. Tenemos que conocer cada vez más la voluntad de Dios para mi vida, para nuestra vida, ¿no? Seguro. Porque si nosotros vemos alrededor, pues Dios hace muchas cosas con otras personas que uno le gustaría decir, ¿y por qué conmigo no? O sea, ¿por qué con esa persona sí y a mí no? O sea, ¿por qué? Porque con cada persona tiene un trato especial. Con cada persona tiene algo específico que tiene que trabajar contigo, que es donde yo tengo que meterme en ese cuarto secreto y decirle, Señor, aquí, frente a frente, cara a cara, desnudita, cuéntame. Y a veces también los niños, por ejemplo, que son inocentes. Y no quiero desviarme, no quiero pensar otras cosas, yo quiero pensar lo que tú quieres pensar conmigo. O sea, entonces por eso es que este discipulado se trata de eso, de que cada persona mire lo que Dios está haciendo con cada una en su vida personal, en su vida, porque si hablamos de generalidades, no podemos hablar de generalidades con Dios. Con cada una, si tú te das cuenta, tiene un plan. Porque mi carácter, mi temperamento, mi situación laboral, social, cultural, es completamente distinta a la de cada una. Entonces Dios usa todo eso. Dios usa todo eso. ¿Por qué? Porque nos diseñó a cada una diferente. Ese es lo bonito de tener esa relación con Dios, que Dios no es, con todos iguales. No, con Dios es cada uno especial, con cada una es particular, con cada una somos sus joyas, somos sus piedras preciosas, o sea, nos trata con especialidad a cada uno, ¿cierto? Entonces, aunque Dios es igual. Para todos es igual porque los atributos de Dios son para todos, o sea, no es que con unos sí, y eso es lo que vamos a ver, un problema familiar que se presentó con Jacob, con sus hijos, es el favoritismo. Si pensamos en el favoritismo, ¿cómo fue ese favoritismo de Jacob con José? Y todo tiene una raíz, todo tiene una causa, todo tiene José no tenía la culpa, ¿cierto? José no tenía la culpa de haber nacido de último y de ser el más querido por su papá y su mamá y ser el consentido. Él no tuvo la culpa. La ñaña del papá. O sea, ¿quién tuvo la culpa? El papá y la mamá. O sea, ¿quién le compró la túnica al muchachito? ¿Y quién hizo que este fuera el mejor de todos delante de los hermanos? El papá. Todo tiene una raíz que vino a repercutir en la vida de José de tal forma que sus hermanos llegaron a odiarlo, llegaron a detestarlo, llegaron a decir no queremos nada con este personaje y eso cambió la historia.
Eso cambió la historia. ¿Por qué? Por una decisión de sus papás, una decisión de favoritismo de su papá, de querer más a José que al resto. Pero eso lo tenía eso ya lo tenía el señor. Claro, claro que sí. Pero lo que vamos a ver es eso. O sea, si nosotros nos ponemos a ver. Lo que afecta. Exacto. Lo que vamos a ver es, si yo no hubiera actuado de esa manera, hubiera actuado de otra manera, ¿qué hubiera pasado? O sea, lo mismo, no sabemos. O sea, Dios tiene todo ya, Dios ya sabe cómo vamos a hacer, cómo vamos a responder, ¿cierto? Entonces, vamos a orar y vamos a estudiar esta parte del favoritismo y los celos, porque también se mezcla mucho celo, mucha envidia, mucho resentimiento entre ellos por culpa de ese favoritismo. Entonces vamos a Génesis 37 y vamos a empezar a leer del 1 al 11 y vamos a ver el comportamiento de José y el comportamiento de sus hermanitos. Nosotros ya sabemos la historia, cómo viene, pero este título es Los sueños de José. Entonces vamos a leer del 1 al 11. ¿Quién lo quiere leer? Jacob se estableció en la tierra de Canaán, donde su padre había residido como extranjero. Esta es la historia de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años, apacentaba el rebaño junto a sus hermanos, los hijos de Bilhá y de Silpa, que eran concubinas de su padre. El joven José solía informar a su padre de la mala fama que tenían estos hermanos suyos. Israel amaba a José más que a sus otros hijos porque lo había tenido en su vejez. Un motivo. Por eso mandó que le confeccionaran una túnica especial de mangas largas. Viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. Cierto día José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, estos le tuvieron más odio todavía, pues les dijo: préstenme atención que les voy a contar lo que he soñado. Resulta que estábamos todos nosotros en el campo atando gavillas. De pronto mi gavilla se levantó y quedó erguida, mientras que las de ustedes se juntaron alrededor de la mía y le hicieron reverencia. Replicaron: ¿de veras crees que vas a reinar sobre nosotros? Y lo odiaron aún más por los sueños que él les contaba. Después José tuvo otro sueño y se lo contó a sus hermanos. Les dijo: tuve otro sueño en el que veía el sol, la luna y 11 estrellas me hacían reverencias. Cuando se lo contó a su padre y a sus hermanos, su padre lo reprendió. ¿Qué quieres decirnos con estos sueños que has tenido?, le preguntó. ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo vendremos a hacerte reverencias? Tenían envidias, pero su padre me dijo todo esto. Bueno. ¿Qué vieron ahí? ¿Qué comportamientos resaltan ahí en este pasaje? La preferencia que tenía por él, la envidia que resultó de la preferencia. Siempre eso es. La envidia que resultó de la preferencia de su papá, ¿cierto? Y de su mamá. Y de su mamá. Si ustedes se imaginan todos los hermanos felices, contentos, jugando, y siempre el papá prefiriendo a uno, elogiando al uno, dándole la túnica más preciosa al uno, y todo eso, ¿qué sienten ustedes? O sea, ¿ustedes alguna vez les ha pasado eso? ¿Alguna vez les ha pasado eso con sus hermanos? Yo tenía una hermana que nosotros decíamos que era la preferida de mi papá y de mi mamá, porque ella nunca hacía nada malo y nosotras sí. Entonces mi papá decía a mi mamá: es que eligia. Y pero esta cagoncita es no sé qué, esta. Decíamos nosotros: ay no, y cuando ella estaba por ahí. ¿Y la trataban diferente? No, porque es que ella era tan dulce que no la tratábamos mal. Además, ella nunca nos contó que había soñado que la íbamos a adorar. Ese fue el error de José, contar sus sueños. Es que José sí para aquí entrenó, pero José se dio garra. ¿Y por qué haría José eso? O sea, José, ¿cuál sería la intención de José de contar sus sueños? Yo creo que José no tenía malicia. No. Yo creo que eso era espontáneo en él contarlo, como cosa muy natural, espontánea. Natural. Además eran sus hermanos, ¿no? Claro. Sí.
es que uno no piensa que sus hermanos vayan a tener envidia de uno. Si uno ve, mira, tuve un sueño y ustedes se arrodillaban y me pedía pleitesía. Sí, inocente. Además que era más pequeño que ellos. Entonces, envidia, celos, preferencia, favoritismo del papá, le compró la mejor túnica. Me imagino que le tenía la mejor sopita cuando llegaban del campo. El muchachito. Pero también era que no eran hijos todos de una misma mamá, ¿no? Esa es otra cosa. Eso era otra. La amor de él fue Raquel. Sí. Raquel fue el amor de él. Y las otras eran hijas de Lea y los otros eran hijos de las otras. concubinas. Y pues en real cuando no son hijos de la misma mamá siempre hay un poquito de... Hay diferencia. Hubo mucha diferencia. Además que el amor de Jacob de su vida era Raquel. Raquel. ¿No? Era Raquel. No era ni la concubina de una ni Lea. A Lea se la metieron ahí de refilón ahí como para salgamos de esta rápido porque está con pinta de casarse como que no tiene, entonces, por ser la mayor, ¿no? Que en esa época las costumbres eran que se casara las costumbres eran esas, sí. Pero entonces ahí está. Y las concubinas menos. Entonces también eso pesa mucho. Ese amor que tenía Jacob por su esposa Raquel y que no podía estar embarazada y Lea era la que quedaba embarazada y las concubinas eran las que quedaban embarazadas y Raquel nada. Cuando tuvo pues fue el amor de su vida. Claro, lógico, él tenía un motivo y una razón, pero no era para expresarlo. Perdón que tal vez soy ignorante, pero ¿qué es eso? ¿Qué es concubina? Concubinas. Las criadas. Amantes. ¿Criadas? Serían amantes. No era la criada de cada una, era la criada de... Sí, era la criada de Lea. De Lea y la criada de... ¿O las criadas se llaman concubinas? No, se llamaban en esa época, ahorita no, ahorita son profesionales amantes. y todo eso. Amantes de Jacob. Ahora se llaman amantes. Pero es que como antes eran las criadas, pasaban a ser amantes del... Y eran costumbres, eran las costumbres de la época, no se tenían hijos. Sí, porque Sara le dijo a Abraham que tuviera otra hijo con la criada. Okay. Exacto. Pero bueno, entonces nosotras como madres, ¿ustedes han tenido preferencias hacia alguno de sus hijos? Es que hay unos hijos que son más especiales con la mamá. Entonces ellos saben cómo manejar o qué sé yo no sé. Pero, ¿qué quieres, mami? ¿Qué? Ponte aquí, mira tus zapatos, pone acá, aquí eso. Entonces uno los trata diferente, ¿ves? Sí. Sin querer. Y ellos se dan dicen cuenta que mi preferido es el varón. Y eso se dan cuenta las otras personas. Sí, eso es muy humano, no sé, I don't know, pero no debe ser así. No. Porque eso es lo que nos va a enseñar el Señor, que nuestro comportamiento va a afectar el comportamiento no solamente de nuestro hijo, al que estamos siendo de cierta manera más especiales, sino los que le rodean a él, aunque no lo digan. Uno sabe cuántas veces nosotras como mamá hemos como que se nota más la preferencia del uno hacia el otro, porque eso afecta en sus relaciones de ellos con los demás, que fue lo que pasó con José. Si nosotros vamos a ir a la raíz donde los papás de Jacob sembraron esa semilla. Vamos a 33 del 1 al 3. Génesis 33 del 1 al 3. Porque lo que le pasó a él fue que él engañó al papá y a él también lo engañaron. Jacob significaba engañador. ¿Y quién influyó para engañar al papá? La mamá. ¿Y por qué la mamá influyó para que el hijo engañara al papá? Porque era preferido de ella. Porque era el preferido de ella. Y el preferido de ella era Jacob, ella no era Esaú. Y el preferido de Isaac era Esaú. Ahí lo vamos a ver el Génesis 33 del 1 al 3. ¿Ustedes se acuerdan que ellos una vez
bendijo Isaac a Jacob siendo engañado, la mamá le dijo, te tienes que ir y te tienes que ir donde tu tío para que Esaú cuando llegue no se entere y no te venga a matar, porque era lo más lógico de que cuando se enterara Esaú de lo que había hecho Jacob, que fue disfrazarse de él para recibir la bendición de su papá, va a matar. Y hoy aquí venía Saúl y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las 2 siervas, y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a Josué los últimos. Y le pasó delante de ellos y se inclinó a la tierra 7 vacas hasta que llegó. No, 7 veces. Oh, vacas dije yo. Sí. 7 veces. Ay, pero les hice reír. Sí. ¿Qué ven ahí? ¿Qué pasó ahí? Que él trató de proteger siempre a Raquel y a los 2 muchachos y les echó atrás y puso adelante a Lea con tal que la lleven a quedar viudo. Exacto. ¿Por qué? Porque sintió miedo. Temía que el hermano le fuera a hacer algo. De la venganza que tuviera su hermano hacia él, ¿cierto? Sí. Entonces ven las semillas generacionales plantadas ahí por Isaac, por Rebeca en su matrimonio. O sea, en esa, ¿cómo fue esa división entre hermanos? ¿Quién provocó esa división? ¿Quién la provocó? El papá de Lea. No, la mamá. Y No. el La papá de Lea que Jacob, lo engañó a él y entonces lo hizo la mamá de Jacob produjo esa división y esa pelea entre Esaú y Jacob. Sí. Si la mamá no se mete, ay, es que yo oí que tu papá va a bendecir a Esaú, entonces yo le voy a hacer un guiso y entonces, pero es que mi hermano es velludo y yo no tengo, no, yo te hago la piel, o sea, la mamá patrocinando. Sí. La mamá patrocinó todo. Patrocinó todo para que esa división se diera entre los hermanos. Pero fíjate, la consecuencia de eso que hizo la mamá con Jacob y Esaú pasó también al matrimonio de Jacob con Labán, porque Labán lo engañó y le dio una mujer. Y mira, y eso lo pagó él. Lo que él engañó a su hermano lo pagó con el que le dieron. Exactamente, recibió la mujer que no quería. Recibió de lo que dio. De lo que dio, así, o sea, el círculo de la reciprocidad. El círculo, de lo que sembró, eso es lo que cosecha. De eso recogió, sí. Pero sembrado por la mamá. Por la mamá, ese fue el inicio. Si la mamá no le da la idea, yo creo que a Jacob ni se le ocurre, pero la mamá fue la que le dio todas las estrategias y Claro, y yo me pongo a pensar, todo eso no sabía Dios que iba a pasar, pero Él lo dejó que pasara para enseñarnos a nosotros cómo Él hace las cosas, su soberanía. Amén. Consecuencias. Y cómo es el corazón humano. Sí. Por eso te decía yo, o sea, enseñarnos de que tanto Jacob siendo el hijo de Isaac, hijo de Abraham, en todo momento tenían desde el principio ese pacto con Dios, ese pacto, esa promesa. De generaciones, sí. Y llegan y cometen tantos errores. O sea, lo que nos deja a nosotros es, por más errores que nosotros cometamos, porque los cometemos todos los días, o sea, Dios tiene un plan con nosotros y se va a cumplir, pero es cómo nosotros tratamos siempre de evitar que sucedan esas cosas, porque si para Jacob no fue fácil, o sea, vivir 7 años trabajando por una mujer, llega a esos 7 años y ya con la ilusión de que se va a casar con la mujer que ama y llega y le ponen otra y tiene que trabajar otros 7 años, o sea, la desilusión, la decepción, la frustración, las ganas de coger a todo el mundo a patadas, o sea, piensen en Jacob en esos primeros años, por eso. O sea, ¿qué pasó? Entonces yo creo que Jacob cayó en cuenta, wow, estoy recogiendo lo que sembré, Exactamente. ¿no? Entonces, si nosotros vamos más atrás, miremos Génesis 27, vemos a Rebeca hablando con Jacob para organizar esa trampa a Isaac.
y aquí está. Isaac había llegado a viejo y se había quedado ciego. Un día llamó a Esaú, su hijo mayor. Hijo mío, le dijo, aquí estoy, le contestó Esaú. Como te darás cuenta, ya estoy muy viejo y en cualquier momento puedo morirme. Toma pues tus armas, tu arco y tus flechas y ve al campo a cazarme algún animal. Prepárame luego un buen guiso como a mí me gusta y tráemelo para que me lo coma. Entonces te bendeciré antes de que muera. Como Rebeca había estado escuchando mientras Isaac le hablaba a su hijo Esaú, en cuanto éste se fue al campo a cazar un animal para su padre, ella le dijo a su hijo Jacob, según acabo de escuchar, tu padre le ha pedido a tu hermano Esaú que case un animal y se lo traiga para hacerle un guiso como a él le gusta. También le ha prometido que antes de morirse lo va a bendecir poniendo al Señor como testigo. Ahora bien, hijo mío, escúchame y haz lo que te mando. Es una esposa que está desobedeciendo la palabra de Dios, desobedeciendo a su esposo y haciendo las cosas por detrás de su esposo para bendecir a su hijo preferido y que el otro se quede sin la bendición de su padre. Ese favoritismo de Rebeca por Jacob, las consecuencias que produjo en la vida de Jacob, porque fue Jacob el que tuvo que sufrir esas consecuencias de la ideita de la mamá. De la ideita de la mamá. De la ideita de la mamá. Entonces, ¿qué es el favoritismo? Si nosotros vamos a definir qué es favoritismo, es hacer algo por alguien que está basado en lo que va a recibir a cambio, ¿cierto? Es hacer algo por alguien más que por otra persona. Se basa como en un egoísmo. Ahí hay egoísmo. Aquí Rebeca no pensó ni en Isaac, no pensó ni en Esaú, solo pensó en su hijo Jacob, en que recibiera la bendición él, nadie más. O sea, su hijo era lo más importante. Entonces yo hago lo que sea por mi hijo. Así sea pasar por encima de la cabeza que era su esposo Isaac. ¿Y cuántas mujeres hacen eso por sus hijos? Pasando por encima de su esposo. Eso no trae bendición. Eso va a traer consecuencias negativas que la sufre el hijo. La sufrió el Jacob. No fue fácil para la vida para Jacob, no fue fácil. No. ¿Cierto? Realmente no. Porque yo he visto casos en que el papá le niega el permiso al hijo y el hijo va donde la mamá y entonces la mamá le da permiso. Le lleva la contraria a lo que al papá. Sí. O viceversa. Eso que lo mandaban a dígale a su papá, que diga a su mamá, no dígale a su papá. No andamos para el otro. Pónganse de acuerdo al fin que... Sí, nosotros hacíamos eso, le preguntábamos a papá y papá decía no, y le preguntábamos a mamá y decíamos no, esperaban que se durmiera y nos volábamos. Y cuando regresaban nos regañaban y decían, pero nosotros le dijimos, ustedes habían respondido. Ustedes no dijeron nada, no se pusieron de acuerdo. No se pusieron de acuerdo. Bueno, vamos a Santiago para redondear más este tema del favoritismo. Santiago 2, vamos a Santiago 2 del 1 al 9. Prohibición del favoritismo. Mañana que estaba yo analizando también esto, muchas veces no pasa solamente con familias, pasa en empresas, pasa en la iglesia. En las iglesias pasa muchísimo. Mira que el pastor almorzó con fulanita y a mí no me dijo nada. Mira que el pastor no sé cómo, y el pastor sí se más, y a mí me saludó y a la otra no saludó. Y ¿cuántas veces nos hemos sentido como se sintieron los hermanos de José frente a líderes, a jefes, a pastores, a personas de amigos, familiares? Amigos. O familiares. Ay, mira, un principal que siempre me mandaba todo, me prefería. Y la maestra, ¿usted por qué siempre Mrs. Anton? ¿Por qué siempre Mrs. Anton? Me dice, mire señoras, vea cómo se viste ella, usted voy a mandar a ustedes por esas leggings. No, por eso la mando, porque ella se viste bien. Oh, o sea, era por la forma de vestir que era muy fashion el pastor. Que las maestras iban mal vestidas y entonces él decía, no, tienes que ir a esto de la ópera, tienes que ir a llevar a los niños a esto. Pero él no quería mandar a las otras porque no estaban bien vestidas, iban con leggings, con
cosa, no, ¿me entiendes? Con Sí, flip-flops. ropa informal o Adecuada. Y yo nunca, no, porque tú sabes que uno en Colombia, no sé, pero uno se acostumbra a vestirse bien cuando va a su trabajo, ¿verdad? Entonces, yo siempre estaba bien vestida y por eso él me mandaba a todas partes. Pero ahí el error del jefe del favoritismo, ¿cierto? ¿O no? ¿No lo ven así? Aunque tuviera un motivo, porque siempre hay un motivo para que suceda el favoritismo, ¿no? Entonces, el mismo que el motivo que hubo de Jacob de preferir al último hijo, el motivo de Isaac de el preferido José, era porque era hijo de Raquel y su último hijo. Acá en el caso de Tita, Tita se viste bonito, decente, elegante, como una señora, bien. Porque es que, no iban a mandar a lo que dice ella, una así. Entonces, ahí se crea el favoritismo no, y el mismo principal, él daba, por ejemplo, materiales a ciertas maestras y decían ellas, ¿y usted por qué no le da a todo el mundo lo mismo? Dice, porque yo le doy los materiales a las que los van a usar, porque darle a todo el mundo se llama comunismo, pues yo no, yo le doy al que los va a usar. Entonces, ¿entiendes? So, a veces esas situaciones pasa también con los hijos, ¿me entiendes? Hay unos que son más humildes, más obedientes, más condescendientes y otros que son rebeldes. Entonces tú no puedes tratar a todos igual. Nosotras somos las favoritas de Papito Dios y él no tiene ninguna excepción. Amén. Amén. No, ay no. Leamos Santiago 2, a ver qué nos dice el Señor ahí, del 1 al 9. Bueno. Hermanos míos, la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar a favoritismos. Supongamos que en el lugar donde se reúnen entra un hombre con anillo de oro y ropa elegante, y entra también un pobre desarrapado. Si atienden bien al que lleva ropa elegante y le dicen, siéntese usted aquí, en este lugar cómodo, pero al pobre le dicen, quédate ahí de pie, o siéntelo a mis pies. ¿Acaso no hacen discriminación entre ustedes, juzgando con malas intenciones? Queridos hermanos, ¿no ha escogido Dios a los que son pobres según el mundo para que sean ricos en la fe y hereden el reino que prometió a quienes lo aman? Ustedes han menospreciado al pobre. No son los ricos quienes los explotan a ustedes y los arrastran hasta los tribunales. ¿No son ellos los que blasfeman el buen nombre de aquel a quien ustedes pertenecen? Hacen muy bien si de veras cumplen la ley suprema de la Escritura. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si muestran algún favoritismo, pecan y son culpables, pues la misma ley los acusa de ser transgresores. Hasta ahí. Entonces, ¿qué les dice eso? Que al Señor no le gusta el favoritismo, que no discriminen entre el rico y el pobre, porque es exactamente lo que siempre ha hablado el Señor, el rico y el pobre. Como discriminaban a Lázaro y después el rico estuvo allá pidiéndole cacao. Yo en una iglesia una vez le dije, porque le hacían baby shower bien bonito a las favoritas y a la más humilde y cosas, a veces ni le hacían baby shower. Entonces yo le dije, yo creo que deberían de hacerle baby shower a todas, no a una sí, a otra no, ¿me entiendes? Y más, a veces, dale cualquier cosita, cuando no era una de las preferidas, diste una vez, vamos a hacer un baby shower, llévenle cualquier cosita, pero cuando era una de las preferidas, ponían una lista, corral, asiento de carro, que esto, que lo otro, ¿te entiendes? Pero cuando era una bien humilde, cualquier cosita. Yo le dije, no. La que más necesita es la que más necesita. De cualquier cosita, la que más necesita, no. Hay una anécdota de Marcos Witt. ¿Saben quién es Marcos Witt? El cantante cristiano. Que hizo esta prueba. Se vistió como un zarrapastroso, entró a la iglesia de él y se sentó, o sea, nadie lo reconoció porque era tan como de la calle, vestido como de la calle, que no lo reconocieron. Y se sentó en la parte de arriba, bien atrás de la iglesia. Y en un momento se bajó para sentarse adelante y los sugieres lo pararon y le dijeron, no, señor, hágase atrás, que aquí adelante es para gente especial, no es para usted. Entonces él dijo, ok, y se fue atrás.
y estaban esperando al pastor Marcos Witt y él no aparecía, porque es que él estaba disfrazado. Cuando en esas dijeron, y le damos la bienvenida a nuestro pastor Marcos Witt, y miraban para todos lados a ver, ¿de dónde va a salir? Y salió de allá arriba vestido como estaba vestido. Ese el ujier no sabía dónde meterse. Claro. De la vergüenza, de la pena, de cómo salgo de aquí, cómo salgo de, hijo, tú me trataste de diferente manera porque pensaste que yo era de la calle. Si yo hubiera venido bien vestido, me hubieras tratado como el pastor. Ah, sí, claro. O sea, eso es una lección vida que para nosotros, ahí el Señor nos dice, hacen muy bien si de veras cumplen la ley suprema de la Escritura. Ama a tu prójimo como a ti mismo, pero si muestran algún favoritismo, pecan y son culpables, pues la misma ley los acusa de ser transgresores. ¿Cuántos de nosotros no miramos por encima del hombro a personas que están mal vestidas, que huelen feo, que no parecen que como que se nos acercan y parece que nos fueran a robar y no los tratamos igual, no los tratamos igual, porque culturalmente de nuestra sociedad nos han enseñado eso. Tengan cuidado, cuidado los roban, cuidado. Yo me acuerdo que cuando trabajaba en la Clínica de La Paz, venían gente con enfermos mentales, o sea, eran personas que desequilibradas emocionalmente. Y una vez llegó un negrito, grandotote, y olía a micos, olía espantoso. Venía de la calle y el tipo estaba totalmente drogado y todo. Y siempre me los mandaban a mí, o sea, los primeros que llegaban de la calle eran para mí, después yo los mandaba para el psiquiatra y el psiquiatra los mandaba para el hospital para internarlo. Cuando yo empecé a hablar con él, me decía que era periodista y como eran enfermos mentales, pues uno dice, sí, claro, sí, yo también. Era periodista que venía de España, que su papá era periodista también y yo, yo le hice la historia clínica. Cuando vi que ya estaba interno, llevaba varios días, lo habían peluqueado, lo habían bañado, lo habían vestido y estaban buscando a los papás. Los papás tenían una posición en Bogotá, eran de clase alta y el señor sí era periodista, había nacido en Canarias y todos nos quedábamos increíble que esta persona, o sea, si nos damos cuenta cómo llegó en la situación en que llegó, lo que hace la droga, ¿no? Lo que hace el vicio y lo que hace los papás lo echaron de la casa. No podían tener a un hijo así, en esa situación. No podían, por su condición social, no podían tener a un hijo así. Entonces, él andaba por allá en el Cartucho, en Bogotá. Cuando llegó a la clínica y volvió otra vez a ser el que era, nadie de los médicos podían creer quién era, ni de quién era hijo, ni la posición que tenía, porque era otra persona. Entonces, esto nos enseña a nosotros a no tener favoritismo, a no discriminar por la apariencia, porque muchas veces nos dejamos llevar es por la apariencia de la persona, esta persona, y resulta que para Dios todos somos iguales. Amén. Para Dios todos somos iguales. Y debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, así como tenemos favoritismos con nuestros hijos, imagínate si no tenemos favoritismos con las personas que no tienen nada que ver con uno. Este sí, este no, este sí, este no, este yo lo quiero, este no me conviene. Eso es favoritismo. Entonces, la lección aquí del Señor es, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo estás viendo a tus hermanos? ¿Cómo estás viendo tú a las personas que te rodean, con las que te relacionas? Y si nos vamos a ver, muchas veces tenemos eso muy marcado, ¿no? Culturalmente, que nos han enseñado. Pero Dios nos cambia el cassette. Dios es como, saques ese disco duro y comience a ver a las personas como yo las veo, o es que ustedes se creen mejores que cualquier otra persona. Y cuando uno va a ver delante de Dios, uno dice, Dios mío, de la porquería que me sacaste, ¿quién soy yo
para decir, esta es menos que yo. Es ahí donde Dios lo empieza a cuestionar a uno y uno dice, Dios mío, ¿quién soy yo para juzgar, evaluar, calificar y decir, como decía Altagracia, esta se merece un baby shower mejor que esta, porque es que esta sí se lo merece, en cambio cualquier cosita ahí, no la estamos tratando igual, no la estamos amando igual. ¿Por qué? Por su condición, por de dónde viene, por lo que hace, porque es familia de, porque viene de, porque es de. O sea, ahí es donde Dios dice, rompan ese papel ya, ese patroncito que tenían, rómpalo, porque ustedes son culpables y están pecando por favoritismo. Una cachetada ahí. Cachetada viene. Sí, porque sí, yo me acuerdo, la educación de nosotros, así es, o sea, no podemos fíjate la gente de antes, si el hijo se enamoraba de una muchacha pobre. Oh, sí. Tú no estás en la misma posición social. Posición social. Ah, sí. Si no es profesional, no se casa con mi hija. Sí, entonces miremos. En casa tampoco. Ah, ¿sí qué? También en el tiempo de antes, si no es profesional, no se casa con mi hija. Y si es de otra raza, tampoco se casa con mi hija. Tiene que ser de su misma raza. Entonces vamos a Génesis 37. ¿Dieron palo Génesis con Génesis hoy? Aquí es que... ¿Génesis qué? ¿19? No, el 37, para volver a ver a los hermanos de José, en donde dice que lo odiaban. Dice, viendo sus hermanos que su padre ama. 37:4. Vamos a ver el 4 y el 5. Dice, viendo sus hermanos, pongan en la posición de los hermanos de José, viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo y ni siquiera los saludaban. Sentir odio. ¿Ustedes han sentido odio alguna vez por alguien? Algunas veces. Sí. O sea, es un sentimiento. Pero me pasa a los 5 minutos. Sí. Esto está bien, esto está bueno, porque no soy capaz de odiar. Es un sentimiento muy feo. O sea, sí, no soy capaz de odiar, sino. Produce rabia y produce cosas físicas también, mucho malestar físico y va en contra de uno. O sea, sí. El odio va en contra de uno. No va en contra de las demás personas, sino de uno. Y el que se envenena es uno. El que se envenena es uno, sí. Viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo y ni siquiera los saludaban. O sea, la indiferencia total. Esta persona no existe para nosotros. Esta persona ya no hace parte de nuestra vida. Y en el versículo 8 dice, sus hermanos replicaron, ¿de veras crees que vas a reinar sobre nosotros y que nos vas a someter? O sea, ¿quién es usted para creerse más que los demás? Esto, cuando José le contó el sueño a sus hermanos, ese odio que produjo. Se acrecentó. Para llegar a pensar en matarlo, tenían que odiarlo mucho. Para pensar en que no nos importa la vida de él. Hagamos con él lo que se desaparezca de nuestra vida. Rubén solo era el único que como que tenía cierto cariño por él. Y lo odiaron por los sueños que contaba, por las cosas que hacía, porque le tenían envidia. Entonces ahí empieza otro sentimiento que es la envidia, que la envidia es cuando tú quieres algo que otra persona tiene y tú no la tienes. Entonces, esa envidia empezó a nacer en sus hermanos. ¿Y cuál era esa intención de José de contar sus sueños? Había una buena intención, o sea, no había lo que hablábamos al principio. O sea, si yo les cuento a ustedes, imagínense lo que me pasó. Está en Romanos, que los que están contentos, alégrense con los que están contentos. Los que están tristes, lloren con los que están tristes. Pero la envidia es, tú me cuentas algo bueno tuyo y yo lo que siento es una rabia, como me muerdo la lengua antes de, pero ¿por qué a esta sí?
Perdona, si yo les digo a ustedes que yo me soñé que todas ustedes me van a mí a podrar y adorarme y a esto, no, a mí de verdad, a nadie le va a gustar eso. Si yo les digo, es una reacción natural. Y a lo otro, sí, muy bien. Pero si yo les digo que ustedes todas me van a adorar, un momentito, no. ¿Qué te crees tú? Ajá, Sí, ahí, claro. ahí pecó José ¿de qué? ¿Como de qué? ¿De arrogancia? De arrogancia, de orgullo. Sí. No, sabes que no, que yo pienso que como, es que mire que José Lo malinterpretaron. era adulto cuando contaba todo eso, porque cuando cuando desaparecieron a José, era el pequeño y era 16 años tenía. 16 años, entonces era un niño que yo pienso. Él fue sincero y le conté el sueño. Sí, contó las cosas. Sin ninguna mala intención. Sin mala intención, pero el que está envenenado ya lo interpreta. Pero en el libreto decía que tenía que. Sí. Pero, por ejemplo, nosotras, o sea, examinando nuestro corazón, si a ti te cuentan, mira, estuve en el viaje fabuloso, espectacular, hice la vuelta al mundo en 80 días y uno aquí cocinando el pollo y aquí no esa como esta que me está contando. No, pero que el tour, que la mansión, que y uno aquí. O sea, sinceramente, ¿ustedes han sentido envidia alguna vez? Sí, claro. No. ¿Nunca? Sí. Por nadie. Porque a mí me parece rico. A mí me parece rico y yo lo quisiera, yo lo hubiera querido hacer antes. Ya no me llama la atención. Sí, ya, después de que apareció la televisión, yo viajé por todo el mundo. Y no pago ni un peso. Con la pandemia todo el mundo viajó. Sí, antes de la pandemia, pero después ahora de la pandemia, no. Sí me gusta salir y todo, pero yo tengo una amiga que viaja, pero por todas partes del mundo, esa es loca viajando. Y a mí me parece tan rico, le digo yo, ay, Ofe, disfruta de todo eso, esas cosas, y ella nos manda fotos y todo, yo la disfruto, sí. Pero de sentir que yo, ¿por qué no hoy? No. Nunca han sentido envidia No, yo sí he sentido envidia. Por mi hermana mayor, sí, cuando le compraban los vestidos a ella y a mí me daban los que ella dejaba. Uy. A veces siento envidia de Carolina, porque yo quisiera ser como ella es, esa vida espiritual que ella tiene. Llegar a esa envidia de la buena, tita. Yo siento envidia, sí, ay Dios, yo quiero ser como Carolina, ella se levanta, ella es el devocional, ella está, yo quiero ser así, ¿me entiendes? Eso sí, siento envidia. Pero te tocaría hacer otro grupo. Si fueras así, te tocaría hacer otro grupo. Pero allá vas, para allá vas, o sea. Seguro. Poco a poco. Pero la envidia es algo que tú no quieres y lo ves en otra persona que tú quisieras. Sí, eso sí es envidia. Lo tuyo tal vez admiración. ¿Cómo así? Si yo lo veo en ella, yo lo quiero para mí. Por eso es admiración, pero no es envidia. Sí, envidia es que tú no ves que ella lo hace y no te gusta que ella sea así, pero a ti te gusta como ella es. Que tú sientes rabia, sientes enojo. Sí, que sientes fastidio. ¿Por qué tiene esto y yo no? Y yo no puedo, exacto, pero tú no, tú sientes admiración, tú sientes que quisieras, eso es como ella ser ejemplo para uno, ¿sí? Sí. Hay enojo, en la envidia hay enojo. La envidia no es un buen ejemplo para la persona que... Sí. Una persona ni se da por aludida de que la otra tiene envidia de ella. Mucha gente no sabe que otra persona tiene envidia de ella, ¿sí? Es como los celos. ¿Ustedes han sentido celos alguna vez? Uy, claro. Eso claro. Sí. ¿Qué son los celos? ¿Cómo defines tú los celos? Es inseguridad. Ajá. Seguridad. Los celos son parte de una inseguridad emocional que tenemos los seres humanos. Y no solamente son celos por pareja, son celos por muchas otras razones. Hay 1000 cosas que pueden dar celos. Pero hablando de la envidia, defíneme los celos también. ¿Cómo definirías los celos? También es un sentimiento negativo. Exacto, es un sentimiento negativo y es, yo no sé.
que yo no quiero que tú cojas lo que yo tengo, algo así. No, Bueno, si tú sientes celos porque... celos. Eso es una envidia. Yo no, Exactamente, exactamente. O sea, Eso es los una celos envidia, y es la parte de la envidia envidia. Tiene, sí, es así. envidia, sí. yo Porque no es algo que otra persona tiene que tú quisieras, pero no lo tienes. Y hay un Exacto. sentimiento también de miedo en los celos, de De miedo miedo, a ser de temor, rechazado. de Supongamos, temor, de en mucha la incertidumbre. pareja, en las parejas, ¿no? ¿Por qué las Sí. parejas sienten miedo? Porque sienten miedo, no, sienten celos. ¿Por qué las parejas sienten celos? Porque el esposo está mirando a otra mujer y ven a la mujer y dice, esa mujer es como más bonita que yo. Lo que dice Estela, hay inseguridad, ¿cierto? De lo que yo soy. Entonces yo siento miedo de ser rechazada por esa persona que yo quiero, que en algún momento puede ocurrir algo que esa persona va a tener, pero yo no lo tengo. Entonces se produce ese celo, se produce esos celos, esos sentimientos negativos. Pero hay un tipo de celo diferente. Celos. No, que no son celos, es celo, ¿no? No, estamos hablando de celos. Es diferente. Sí, celos, el celo es diferente. El celo Celos, es diferente. sí, los Yo celos. tengo celo por mi familia, por mi hogar, celo. Quiero cuidarla, quiero protegerla. celos es diferente. Cuidado de ella, sí. Y celos, ella diferente, es la inseguridad. Mi Sí, esposo Cuando uno está en Cristo aprende mucho. Cuando uno está en Cristo, ¿ok? Ya Cristo te llena, ¿entiendes? La Biblia dice, cualquiera te puede fallar. oh, sí, eso es cierto. Y si tú no estás preparado, ¿entiendes? Que hay gente que hasta se quitan la vida si la pareja lo deja porque no tienen la llenura del Espíritu Santo. Cuando uno tiene la llenura del Espíritu Santo, tú no quieres que la otra persona esté contigo obligada. Porque es algo que otra persona tiene que yo quisiera, que yo sé que no lo tengo. Entonces, los celos está produciendo esa envidia, esa rabia, ese enojo, esa desconfianza, esa inseguridad. Entonces, ahí es otro sentimiento donde produjo en los hermanos de José celos. Porque sí. él tiene algo que nosotros no tenemos. O sea, él, fuera de que es bonito, es joven, es el consentido, y más encima sueños y sueña Más encima. más encima. O sea, y sueña que va a ser un rey. Y sueña que va a ser un rey, que va a dominar a todo el mundo. Son celos. Son celos, ya les tenía celos también. Y los celos no eran con José, los celos eran con su papá, con sus padres, porque los celos venían, era por lo que los papás eran así con él. Porque al preferir a José, rechazaban al resto. Pero, y el rechazo muchas veces es eso, por lo que eran hijos de concubinas que no eran las personas que el papá quería. El papá quería era la mamá de José. Las otras, entonces, todo eso produjo celos, pero es una situación que ellos se dejaron ganar por los celos. Entonces, si nosotros... Y los celos matan. Sí, y por celos matan. Y por celos matan y por celos se producen una cantidad de conductas inadecuadas, diabólicas. O sea, totalmente fuera de todo contexto espiritual, por ejemplo, bueno de Dios. No hay... Por ejemplo, cuando la Biblia dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Cuando tú estás bien emocional espiritualmente, al contrario, hubieran estado contentos con su hermano también, de que su hermano fuera más inteligente, lo que sea. No, de que su papá lo quería mucho y eso. No se dejan dañar. Exacto. No se dejan dañar. Exacto. Eso es un buen punto para nosotras caer en cuenta de que otra historia hubiera sido si los hermanos aman a José. Lo aceptan como completamente diferente. Hagan la película para que vean. Mira cómo hubiera sido la historia de Linda
entre los hermanos de José si lo hubieran aceptado y lo hubieran amado, y si no lo hubieran, si los papás no hubieran hecho ese favoritismo con él, ¿no? Hubiera sido otra historia. No, la película hubiera sido completamente diferente. Sí. No se había escrito esa parte de la historia de la Biblia. Bueno, entonces vamos a ver Santiago lo que nos dice el Señor acerca de esta situación. Santiago 3, del 13 al 18, porque hay dos clases de sabiduría. Una sabiduría que es diabólica y hay otra sabiduría que es divina. Nosotras tenemos que aprender a ser sabias. Dios nos dice, la mujer sabia edifica su casa. La necia con sus manos la derrumba, entonces la destruye. Entonces, ¿quién lo quiere leer? Santiago 3:13. Dos clases de sabiduría. ¿Quién es entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Eso no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Puramente humana y diabólica. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Listo, ¿quedó claro? Ajá. Sí, claro, completamente, como el agua. Quedó clarito, clarito, que tenemos que tener la sabiduría divina y no la humana. La sabiduría humana es diabólica. La sabiduría humana es esa persona que está llena de ambición, llena de envidia, es egoísta, produce desorden, produce cantidad de conductas que son malvadas, porque hay enojo, o sea, es que imagínense los hermanos, querer matarlo. O sea, hasta allá, querer matar a una persona porque tiene la túnica bonita y porque tiene los sueños y porque es el consentido de papá, querer matarlo. Eso es diabólico, eso es malvado, eso no es una sabiduría de Dios. En cambio, la sabiduría de Dios es una sabiduría pura, es una sabiduría gentil, amable, llena de misericordia, llena de paz, llena de justicia. Vemos a las personas como Dios las ve, amamos a las personas como a nosotros mismos. O sea, nuestro comportamiento es el mismo comportamiento de Jesús. Jesús no quiere más a una persona que a otra. Jesús nos quiere a todos por igual, ¿no? No. Así es, amén. Pero fíjate que a mí, ahí en el 16, que dice, porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión. Hay confusión. Ellos no estaban bien. Si ellos habían estado bien emocional, espiritualmente, ellos también, ay, qué lindo, sí, mi hermanito. Ajá. Mi hermanito, y también quererlo y todo. No hubieran sentido ninguna envidia. Por ejemplo, cuando yo nací, ya estaban todos grandes mis hermanos. Ellos me veían a mí como un juguete, como una muñequita de todo el mundo contento porque la bebé. Nadie estaba celoso de eso. No puede, porque en mi casa nunca se vio eso. Tampoco, ¿cómo yo decirte? Que uno no era así. Antes era uno muy sano. No se sentía esa envidia así. No, ¿se entiende? No sé, todo depende también en el hogar que uno se cría. Sí, claro, todos somos distintos, todas las familias son distintas, entonces eso es lo que estamos viendo aquí. Nosotras tenemos que ver que esos celos, ese favoritismo, eso no es de Dios, eso no le gusta a Dios. Dios nos está diciendo, eso es pecado, eso es crueldad, eso no va conmigo, ustedes tienen que amar a todos por igual.
y tener siempre esa misericordia, ese perdón, esa paz con todo el mundo, estar bien con todo el mundo. En lo posible, en lo que puedas tú hacer, estar bien con los demás, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos eliminar esos celos de nuestra vida? ¿Cómo podemos eliminar esas envidias de nuestra vida? ¿Cómo podemos cambiar nuestras relaciones con los demás de no sentir rabias o enojos o amargura porque otras son como mejores que yo? Entonces, es llegar a los pies de Cristo, es confesar, decirle al Señor, estoy sintiendo esto, estoy sintiendo envidia, estoy sintiendo celos, yo sé que esto no te gusta a ti. Analizar nuestro comportamiento, nuestro sentimiento y delante de Dios ser sinceros, ¿no? Porque esto es lo que a Dios le gusta, que seamos sinceros, no aparentes, no demostrar una cosa que no sentimos, porque cuántas veces, uy, sí, eso... Pero a Dios no le podemos mostrar ninguna cara diferente de la que realmente, porque Él nos conoce, sabe cómo es nuestro corazón y todo. A Él no lo podemos engañar. Claro. Podemos engañar a las personas y decir, no, yo no siento celo, yo no siento, pero a Dios no, a Dios lo que tenemos es confesar y arrepentirnos de eso realmente. Amén. Pero yo lo que te quiero decir es que antes, por ejemplo, uno no se ponía enemigo de los hermanos. Pasaba algo y al ratico ya estaba uno como una... Sí. Como ahí no había pasado nada, no se quedaba uno con eso ahí. ¿Entiendes? Es triste ver eso de verdad en la familia, sí, cuando hay hermanos que tienen... Porque va creando divisiones, contiendas, sí, distanciamiento, que no, pidámosle a Dios que nos llene de ese amor incondicional. Amén, es un amor incondicional por todos los seres humanos. El jefe no es mejor que el celador, no es mejor. No me acuerdo una vez mi papá fue gerente y toda la vida fue gerente de aeropuerto. Y mi papá una vez me enseñó, me dijo, Carolina, así como trato yo al celador, así trato yo al presidente de la compañía. Nunca, nunca trates a uno mejor que al otro, porque todos son iguales. Entonces, eso lo aprendí yo de mi papá y ahora con mi papá celestial más todavía. Le recalca a uno eso. Ama a tu prójimo como a ti mismo. No haya favoritismos. No compares uno con el otro. No digas este es mejor que el otro, entonces me voy con el mejor. No, ¿quién eres tú para juzgar? ¿Quién eres tú para decidir quién es uno mejor que el otro? Entonces ahí es donde nosotros confesamos celos, envidia, rabia delante de Dios para nosotros realmente ser las personas que Dios quiere que nosotras seamos. Pidámosle a Dios que satisfaga esa necesidad, porque fíjense, si yo siento envidia, ¿no? Supongamos, veo al vecino y, uy, qué carrazo, ¿cómo así que tiene ese Porsche? Uy, ¿cómo así? No, eso no puede ser. Y siento yo esa cosa por allá adentro porque es un frito que sube y que baja. Y digo, no, pero ¿qué pasó? Entonces voy a Mateo y resulta que en Mateo 7 del 9 al 11. Yo pensé que Mateo era una agencia de autos y vas a comprar uno. Y le digo a mi papá, mándenme el cheque. Mándenme el cheque. Oh, yo estoy... Sí, Mateo, pues parece que sí, porque mira, Mateo 7 del 9 al 11 dice el Señor lo siguiente y se los va a leer. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pescado, le da una serpiente? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan? Así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esta es la ley y los profetas. En ese momento uno dice, ah, bueno, entonces yo quiero. Yo también quiero. Ustedes con los papás, le dieron chocolate. Yo también quiero chocolate. Pero a él le dieron helado. Yo también quiero helado. Somos los mismos hijos. Tenemos el mismo padre. Nuestro padre es el dueño del oro y la plata. Nuestro padre es el... Tita, ahí sí, Tita, ahí sí. Ahí sí va tu sentimiento.
Padre, dame de lo mismo que le has dado a Carita. Oh, wow, sí, es verdad. Pero yo creo este estudio es para mí porque hoy le pedí un favor a una señora que yo le he hecho cantidades de cosas, pero cantidades de cosas, ¿ok? Hasta hace poquito le vine, le cociné y de todo, y yo le pedí un favor y dijo que no. ¡Oh! Ella, así bien simple, ella podía hacer ese favor para mí y no pudo hacerlo. Entonces yo dije, ya ¿No sé, pudo o no quiso? no quiso. Pero tú sigue haciéndole bien. Entonces yo digo, ay Dios mío, ayúdame a no tener resentimiento por esta señora, porque yo he hecho tantas cosas por ella, pero yo dije, no más, ya sé, hasta Pero tú lo haces, ¿por qué? la voy a bloquear. Cuando le haces un favor a esa señora, ¿por qué lo haces? No, porque por amor, siempre lo hice por amor. Cuando nosotros hacemos algo por amor, no esperamos nada a cambio de esa persona. No esperamos nada, que nos den nada. O sea, si yo doy algo, que mi mano derecha no se entere lo que doy con la mano izquierda. No, por eso tengo que entender eso en mi corazón aquí y que se vaya aquí. Sí. No espero, no devuelva mal por mal. No esperes nada de nadie. No esperes nada de nadie. Espera todo de Dios. No esperes nadie que te recompense por lo que haces, ni que te devuelvan el favor que tú haces. No esperes eso porque te vas a frustrar, te vas a desilusionar, te vas a decepcionar y vas a empezar a pensar mal de los demás sin motivo. O sea, te le entrego, Señor, te entrego esta carga y listo, ya, paso la hoja y chao. No espero nada de nadie. Si esta persona, porque muchas veces uno puede también pensar, ay, ella lo pudo hacer y seguramente no. Y uno no sabe qué hay dentro de su corazón. Yo no sé, pero era una cosa tan simple, como simple. Te están examinando, te están examinando. Pero no todo el mundo, fíjate, no todo el mundo piensa como tú. Tú piensas que es simple, para esa persona no. Pero imagínense, la piscina de nosotros de aquí está cerrada, ¿ok? Hay 5 piscinas. Entonces la de ella, yo le dije, mira, yo digo que viva a donde tú vives y para llevar a los niños, porque los niños están hasta aquí de la playa, porque yo iban saneados al frente de la playa. Ellos no quiero ver más playa. Le dije, van a ir a Dallas y allá no hay playas. Va a haber piscina en la casa que compré. Entonces vamos al mar. Ya les dije hoy porque la señora dijo, ay no, usted vaya, si la sacan bien, si no. Ella había podido hacerlo. ¿Me entiende? Yo no quiero decir nada, pero ella es colombiana y me da pesar con ella porque se murió su esposo. Bueno, el esposo era como 20 años mayor que ella. Se murió y yo la ayudado, pero cantidades, le ayudó. Carnes picantes. Sí. Y ella podía decir, sí, no hay ningún problema. Pero mis amigas judías me dijeron, a mí me sí, gusta, no importa, es de mi piscina. No importa. Todas mis amigas judías me dijeron que sí. ¿Me entienden? Y yo no les he hecho lo que les he hecho a ellas. Pero Dios te está dando un examen ahí. Dios te está dando un examen. Me he favorecido mucho hoy porque necesito pensar que no debo hacer favores y que no debo esperar. No, hacer favores, pero hacerlos para el Señor y no para nadie en este mundo. Como si fuera el Señor. Como para el Señor y no para nadie en este mundo. Y no esperes respuesta ni de agradecimiento, ni el abrazo, ni el elogio, ni la medallita, ni nada. No esperes nada. Simplemente da sin esperar recibir a cambio. Y eso te hace feliz. Porque cuando tú das para Dios, lo estás dando para Dios, no para nadie en este mundo. Y eso te hace más feliz que esperar algo de esa persona. No lo quiso hacer, no pudo hacerlo. Bueno, listo, ya, no hay problema. No lo quiso hacer. Todos somos distintos, todos pensamos diferente, todos estamos en una situación distinta que no es igual a mí. Entonces, listo, perfecto, no pasó nada. ¿Ya? ¿Ves? Si ella te necesita, le sirve otra vez.
Sí. Con mucho amor. Y pedirle a Dios, o sea, esta es la clave. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide algo, le va a dar una? No, tenemos un papá en el cielo que si le pedimos, nos lo da, ¿sí? Entonces, Él tiene todo para darnos. Cuando nos lo quiera dar, se lo pedimos y si es la voluntad de Dios, lo vamos a recibir. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Que de esta historia de José, mira todo lo que hemos sacado, todo lo que hemos desmenuzado del comportamiento de José, su hermano, sus papás, pero que en medio de ese favoritismo, de esos celos y esas envidias de los hermanos, Dios cumple con sus propósitos, Dios cumple su promesa, Dios cumple con ese pacto que hizo con Abraham, y a pesar del pecado de Rebeca, de Raquel, de Jacob, de José, de los hermanos, de las divisiones que provocaron cada uno de los miembros de la familia que empezaron a cometer cantidad de errores, Dios siempre ha sido fiel y siempre estuvo con ellos, cumpliendo sus promesas. Entonces, tenemos cosas para hacer, tenemos cosas para cambiar, tenemos cosas para mejorar, porque en eso estamos todos los días, que Dios nos muestre algo del comportamiento de alguien en la Biblia. Vemos que no fueron personas perfectas, pero fueron bendecidas por Dios. Entonces, tenemos esa ventaja, tenemos esa bendición de que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás vendrá por añadidura. Concentrémonos en lo de arriba, concentrémonos en el Señor, miremos qué es lo que al Señor le gusta, qué es lo que al Señor no le gusta. Que si el otro dijo, que no dijo, que puso, que eso es problema de ellos, pero yo estoy bien con mi papá y lo importante es estar bien con mi papá y lo importante es que mi papá vea que yo estoy haciendo las cosas conforme a su palabra. Así los otros no me respondan de la misma manera. Así los otros me digan, me odien, me envidien. El problema es de ellos. Pero que yo no sienta ni envidia, que yo no sienta celos, que yo no sienta rabia por lo que otros tienen y yo no tengo. Si yo no tengo, se lo pido a mi papá. Si me lo quiere dar, me lo da. Si no, espero. Pero bueno, entonces, ¿cómo les pareció?